Vamos a tratar de hacer las cosas en orden y no atrasarles tampoco a ustedes. No me dijeron, ahí el que me invitó específicamente, que es Jorge, no me dio horario, así que espero mantenerme en el horario, y si no, díganme ustedes, che, te está pasando, cortala, hágame ahí la seña con los emoticones y bueno, más o menos vamos llevando. Sé que están trabajando Apocalipsis. A mí me toca del Apocalipsis 1, del 9 al 20, al 20, del 9 al 20. Y vamos a estar trabajando con eso. Tenemos algunas partes, para mí, yo lo dividí en 3 partes. Esas partes son elementos que en lo personal me tocaron a mí de este pasaje. Yo quiero compartírselo. Como decía al principio, acá hay grandes conocedores del Apocalipsis, personas dedicadas a estudiar este libro y a exponerlo. Y bueno, hoy me toca estar en presencia de ellos y realmente me anima el saber que bueno, el Señor me da esta oportunidad de compartir con ustedes esta palabra. Y quiero ser muy directo con todo lo que yo fui aprendiendo. Más que nada, compartirle lo que el Señor me ha enseñado de este pasaje, que me pareció extraordinariamente bueno. Algo que realmente va tocando puntos sensibles de mi vida, viendo un poco a Juan, viendo un poco la figura del Señor y viendo, es decir, el final de todo este evento que empieza a suceder con Juan. Vamos a estar entonces leyendo. Yo quiero compartir en la pantalla el PowerPoint para que no tengan que andar mirándome la cara a mí solo. La realidad es que vamos a tratar de... Perdón, a ver si puedo compartir pantalla. Sí, me deja. Vamos a hacer... Bueno, espero que todos vean bien. Entonces vamos a estar leyendo Apocalipsis 1, del 9 al 20. Dice: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies.
y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bien, vamos a ver un poco sobre esto. Es mucho para analizar. Cuando aproveché a que me pusieron este desafío de compartir justamente este tema, busqué mucho sobre esto, y cada palabra, cada parte, cada línea que nosotros vemos en la Biblia, podemos estar analizándolo. Esto significa que podríamos estar hasta altas horas de la noche, pero no es así lo que vamos a hacer. Vamos a ir poniendo algunos puntos claves que en lo personal me llaman la atención y que quiero compartir con ustedes. Primero, presentando al escritor. Juan se presenta: vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones. Juan no estaba ajeno de todo esto que estaba sucediendo con la iglesia. Juan es hermano, pero no es solamente hermano, sino es alguien que es copartícipe de las tribulaciones. La iglesia está pasando por diferentes situaciones y él no es ajeno a todo esto. Juan nos está presentando como el apóstol, tal vez, que está en otro lugar, que está en otro sector. Nos está presentando tal vez como aquel apóstol de referencia, que era alguien tan importante para la iglesia como es el apóstol de Juan. Él se está presentando como un hermano y también como un participante de las tribulaciones, lo mismo que pasaban las iglesias a las que le está escribiendo, lo mismo sentía Juan y pasaba Juan. Es participante también de todo esto. Pero también no solamente en las tribulaciones, sino en el reino del Señor, en el reino del Señor Jesucristo. Pero vemos otra de las cosas en la cual Juan se presenta, que estaba en esta isla que era un lugar de destierro que tenían los romanos. Ellos desterraban a aquellos que estaban en contra, que eran rebeldes a los mandatos y a las acciones de Roma, los desterraban a esta isla. Y Juan estaba en esta isla, estaba por causa de la palabra de Dios y el testimonio del Señor Jesucristo. No era que había ido a esta isla a predicar el Evangelio. Cuando contaba y hablaba en otra ocasión de justamente este suceso, me habían preguntado de eso, pero ¿qué no fue a predicar el Evangelio? No. Él, por causa de la palabra de Dios, por causa de predicar el Evangelio, por causa de obedecer a Dios y de seguir los pasos de Cristo, él estaba en este lugar. Estaba preso, estaba desterrado. Aunque nosotros podemos ver la isla de Patmos y decimos, qué playas, qué hermosura, qué lugar. Juan no estaba en ese lugar yéndose de vacaciones ni pasando bien un rato, sino que él estaba siendo desterrado, estaba en un lugar tal vez hasta complicado para su vida. Así todo, Juan estaba en el Espíritu, y creo que esto es lo que me llama más la atención. Juan estaba en el Espíritu. Después se habla del día del Señor y hay mucha controversia sobre eso, porque algunos dicen que era el día domingo, otros dicen que posiblemente sea el día del Señor, el día que el Señor va a venir y va a hacer todas estas cosas que Juan va a relatar en toda su profecía. Pero sin entrar en ese detalle que seguramente da para estudiar mucho más,
a mí lo que me impacta es esto, estaba en el Espíritu. Juan estaba en el Espíritu, y Juan no estaba en un lugar cómodo para él. Él estaba preso. Juan no estaba es decir, no estaba de vacaciones. Y así todo Juan estaba en el Espíritu. Él estaba también siendo partícipe de las tribulaciones, pero Juan estaba en el Espíritu. Y a veces esta palabra nosotros se la permitimos al apóstol Juan, pero cuando lo ponemos de nuestro lado, ¿qué significa estar en el Espíritu? ¿Qué significaría poder estar en esa situación? Bueno, una llenura de Espíritu, podemos verlo, lo que significa ser lleno del Espíritu Santo, que lo vemos en el pasaje de Pablo a los Gálatas, pero creo yo que tenemos que ir a un punto donde estamos hablando de un estado espiritual, de la influencia del Espíritu Santo en la vida de Juan. Ahora, ese estado no era algo que sucedió. De repente le sucedió a Juan que en la isla esta, él vino algo que lo poseyó y estaba en el Espíritu. Porque Juan lo dice, yo estaba en el Espíritu como algo que venía viviendo él, que ya había experimentado esto. No es algo nuevo para Juan, como no debería ser algo nuevo para ninguno de nosotros los creyentes. La realidad es que muchas veces esta situación es algo que nosotros vemos con cara de no se estará yendo de doctrina, o no poder, es decir, ¿qué significaría para nuestra iglesia estar en el Espíritu? Y es algo que tendríamos que experimentar. Yo creo que es algo que hoy tenemos que experimentarlo, pero obviamente con la palabra de Dios. No yendo a decir vamos a hacer manifestaciones o traer profecía a nuestra vida. No, tenemos ya la palabra de Dios completa. Tendríamos que estar en el Espíritu, significaría estar lleno de ese Espíritu, del Espíritu de Dios, donde uno obra, trabaja, vive, respira para la gloria de Dios. Y el Señor puede obrar con nosotros. De hecho, con Juan obró de esa manera. Y le dice, escribe un libro. En un libro lo que ves y envíalo. Escribe en un libro lo que ves y envíalo. Ahora, Juan tenía que estar en el Espíritu para poder ver todo esto. A veces nosotros no vemos todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos en el Espíritu. No porque el Señor no nos quiere mostrar. ¿Cuántas veces oramos y Señor, mostranos qué debemos hacer? Y el Señor no nos muestra. Es malo el Señor, no nos quiere mostrar. No, no. El Señor nos dice, las palabras. Primeramente vos tenés que estar en el Espíritu conmigo. Vos tenés que tener una relación tan cercana mía que yo pueda hablar y que vos me puedas escuchar. A veces no lo tenemos. Y por eso no escuchamos la voz de Dios. Ahora, acá el Señor Jesús le dice a Juan, mira, tenés que escribir esto. Tenés que escribir esto y enviarlo a las iglesias. Y eso también me impacta. Digo, Juan estaba en tribulación, era copartícipe de la tribulación. Juan estaba desterrado por hacer la palabra de Dios. Así todo Juan estaba en el Espíritu. Pero en medio de un lugar que no era propicio, según Juan tal vez, no era propicio para hacer algo, para trabajar, para servir, yo creo, estando en la misión, muchas veces uno se pregunta, Señor, ¿por qué me pusiste en este lugar donde no puedo servir tal vez de la manera que vos me entrenás, que vos me das capacidad, que vos me das talento? Y a veces uno dice, Señor, o en la iglesia misma, a veces, Señor, me pusiste en este lugar, en esta iglesia, que yo amo, pero hay cosas que no he llegado a poder hacer, ¿no? Y parece que no fuera el lugar propicio para estar. Sin embargo, en ese lugar donde Juan estaba, viene el Señor y le dice, en este lugar vos vas a hacer mi obra. En este lugar vos vas a poder hacer lo que no podrías hacer en otro lugar, que es escribir lo que ves en un libro y poder enviárselo a todas estas iglesias. Si Juan hubiera estado en otra obra, hubiera estado tal vez predicando el Evangelio, hubiera estado tal vez discipulando o siendo el pastor de un lugar, de una iglesia,
como fue después en Éfeso o como en otros lugares, no hubiera podido o no hubiera tenido el tiempo tal vez de poder sentarse, estar en el Espíritu y escribir todo lo que hoy aprendemos nosotros. Todo lo que hoy es enseñanza para nuestra vida. Todo lo que Juan pudo experimentar y pudo plasmar en ese libro. El tiempo de quietud. Y yo quiero que pensemos un poco y analicemos el día de hoy. Que la misión no se trata, es decir, yo puse acá una frase, la misión de Dios se trata de lo que Él quiere hacer con nosotros y no lo que nosotros queremos hacer para Él. A veces nosotros estamos muy preocupados por lo que nosotros queremos hacer para Él. Y no le preguntamos, Señor, ¿qué querés hacer con nosotros? ¿Cómo yo tengo que estar dispuesto? Estoy en el Espíritu. Señor, ayúdame a estar en el Espíritu para poder cumplir tu misión. Es tu misión. Mi misión es hacer tu voluntad, agradarte a ti. Pero vemos a Juan que estaba en el lugar más difícil, en el lugar donde tenía una soledad, donde no sabía tal vez qué hacer, siendo ya de edad. Y decir, Señor, acá estoy truncado, estoy frenado. Así todo estoy en el Espíritu. Señor, ¿qué puedo hacer? El Señor digo, yo tengo una misión para vos. Tengo una misión. Y es muy importante la misión que tengo para vos. Vamos a continuar viendo lo que sería el segundo punto, describiendo al Eterno. Yo puse una imagen que bueno, es lo que más cercano encontré ahí en internet de lo que está mostrando la figura, pero vamos a ir describiendo y vamos a ir analizando un poquito todo esto que fue analizando, fue viendo Juan, fue encontrando. Primero, ve al Señor, es decir, ve 7 candeleros. Eso ya lo tenemos en claro, lo explica el Señor a lo último, Él revela el misterio. A veces nosotros estamos buscando esto también, algo que tiene que salir de nosotros, tiene que terminar esa costumbre de creer que leemos a veces un texto y ya ese texto no tiene que decir todo. Tenemos que empezar a leer todo el contexto de la palabra. Y el Señor va revelando aquellas cosas que uno leyó el texto y dice, ¿y esos 7 candeleros qué será? Y cuando termina el Señor dice, mirá, era esto. A veces nosotros somos muy simplistas de leer lo superficial o leer 2 versículos y con 2 versículos ya queremos hacer todo el bosquejo y la enseñanza y la exégesis, pero tenemos que leer el contexto. Y es importante que tengamos el contexto para entender todo esto. Juan empieza a ver y empieza a mostrar lo que él ve. Después viene la explicación de qué son esos 7 candeleros. Pero anda uno en medio de esos 7 candeleros. Y ahí nos muestra la figura del Señor que está en medio de las iglesias. Ustedes van a ver seguramente para más adelante, van a ver cómo el Señor empieza a demandar ciertas cosas a la iglesia, alguna la elogia, pero también le da ciertos reproches, y hay otra que solamente reproche, y se van a encontrar con esas cosas. Pero el Señor así todo, está en el medio, está en medio de la iglesia, es el Señor de la iglesia. Y empieza a hablar de la vestimenta. El vestido, ropas que llegaban a los pies. Vemos el vestido del Señor. Él está en medio de la iglesia, Él está con un vestido sacerdotal. Muestra esa condición del Señor, de sacerdote. Nos habla de hebreo según el orden de Melquisedec, ese sacerdocio del Señor, el nuevo sacerdote, el sumo sacerdote. Y llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, que nos marca también la posición del Señor, la posición como rey, que viene
con ese cinto de oro ceñido en el pecho, pero cuando hablamos del rey también hablamos del juez. Toda esta figura, toda esta imagen nos lleva a un Señor que se va a presentar como aquel juez, el que viene a poner la ley, a que viene a corregir todas estas cosas. Su cabeza, sus cabellos eran blancos como blanca lana. Nosotros vemos en Daniel 7:9, vamos a ver a esa persona que expresa, acá Juan lo expresa a Daniel como el anciano de años, de años de días. Un anciano de días los muestra de esa manera. Y también nos habla de varias cosas. Esto de ver la cabeza del Señor blanca, sus cabellos blancos como blanca lana. Nos habla de lo resplandeciente del Señor. El Señor ya, es decir, su figura resplandece. Pero no solamente eso, sino de la santidad del Señor. Nosotros tenemos varios pasajes que nos hablan de la blanca lana, de como nieve, que nos va diciendo la limpieza que podemos tener en nuestra vida, de sacarnos todo el pecado. Y vemos al Señor acá que resplandece de esa manera, vemos su santidad. Pero cuando lo comparamos con Daniel 7:9, vemos también la eternidad del Señor. No solamente vemos la santidad, sino también vemos la eternidad del Señor, ese anciano de días. Y en la eternidad, es decir, en lo que es el anciano, lo que uno ve del Señor, también ve la sabiduría, por el conocimiento, por la presencia del Señor. Y en la sabiduría otra vez vuelve el mismo punto que habíamos hablado al principio, que es el juicio. El juicio, el Señor viene a dar juicio. El Señor es santo, es eterno, es sabio, pero también es juez. Con todos esos atributos el Señor viene a traernos a cada uno de nosotros esta imagen que vemos al Señor también como la persona perfecta para traer el juicio. No estamos hablando de alguien que por capricho va a juzgar, sino alguien que ya está formado para esto, alguien que desde la creación está hecho para juzgarnos a cada uno de nosotros. Sigue el punto donde habla de que sus ojos son como llamas de fuego. Y vemos acá otro punto donde también es claro lo que va a hacer el Señor. Cuando vamos a 1 Corintios, vamos a leer el versículo 1 Corintios 3. 1 Corintios 3, versículo 13. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El Señor tiene ojos como llamas de fuego. Y esto a mí me impactó porque veo al Señor que en el momento donde yo esté en su presencia, el Señor va a mirarme y va a mirar la obra. Así como cuando miró a Abel y su ofrenda, a Caín y su ofrenda, me va a mirar a mí y va a mirar lo que yo traje para él, la obra, lo que yo hice toda mi vida, en donde yo anduve, si fui sacrificios vivos, si me entregué por completo al Señor, si obré conforme a su voluntad, si estaba en sus caminos. Y eso que cuando Él mire, sus ojos van a
quemar todo aquello que no sirve. Es una imagen, pero yo miraba esta imagen y decía, Señor, ¿cuántas cosas se van a quemar de todo lo que yo traiga? Con solamente tu mirada. Y esto nos habla de una mirada penetrante del Señor, pero también una mirada de juicio. Una mirada donde no se le escapa nada. Un conocimiento pleno del Señor. El Señor, una mirada que ya sabe todo. Como cuando Juan hablaba en su evangelio que el Señor hacía muchos milagros en presencia de ellos y muchos se le acercaban y creían, pero él no se fiaba de nadie. Él no se fiaba de nadie porque conocía el corazón. Los ojos del Señor conocen el corazón de cada uno de nosotros. Son como llamas de fuego. Y acá viene otra de las partes de esta figura, que es sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y este otro de los puntos que a mí me impactó. Nosotros vemos varias cosas que pueden ser, porque cuando yo analizaba esta frase en particular, el color, lo que manifiesta acá Juan, es decir, se interpreta de esta manera, el bronce bruñido. Está hablando de algo muy brillante, de un color muy que brilla mucho. Estamos hablando también que puede ser, porque como se conoce el bronce bruñido, se utilizaba para los espejos, podría haber sido algo en el cual, es decir, era tan brillante que reflejaba toda esa gloria del Señor. Pero fíjense una cosa, que habla de el bronce bruñido refulgente como un horno, es decir, es prácticamente incandescente. Está hablando de eso. Y hay algo que a mí me impactaba de esto, porque también habla del juicio, de donde el Señor pisa. Él pisará el lagar de la ira de Dios, es decir, Él va a pisar y va a pisar fuerte. Esos pies, ese bronce bruñido impacta en sus pisadas. Las pisadas del Señor, por donde Él pase, va a haber juicio. Y quiero que vayamos rápidamente a Romanos 15, y que lo comparemos lo que dice Romanos 15, versículo 10. No, perdón. Romanos 5, me parece. Perdón, no es Romanos. ¿Qué puse yo? Perdón, no me puse mal la cita, pero bueno, lo van a conocer todo al versículo. Cuando el Señor habla de hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Cuando Pablo le dice a los romanos, hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, que traen la buena nueva del Señor Jesús. Tenemos canciones que dicen qué hermosos son los pies sobre los montes de aquellos que anuncia la paz. Y quiero traer a comparación esto. El Señor ya vino, trajo el Evangelio, nos encargó el Evangelio a nosotros. Y nosotros tenemos que salir, y son hermosos los pies de aquellos que anuncian la paz. Pero ya no viene el Señor para anunciar la paz. En esta imagen vemos claramente que el Señor viene a hacer justicia. La paz ya se anunció y ya era el momento de trabajar, de hacer la paz para con Dios. Pero en esta imagen, en lo que estamos viendo hoy, ya el Señor no viene de esa misma manera. Él viene como el juez. El que ya no hay el momento de la paz. El Señor viene a hacer justicia otra vez. Pero mientras tanto, mientras hoy estamos presentes, nosotros
tenemos encargado el ministerio de la paz. Nosotros tenemos que ser embajadores en nombre de Cristo. Embajadores para que le digamos a las personas, reconciliados con Dios. Para que le roguemos a las personas, reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. Hoy es el momento de la paz. Y no sé si todos los que están aquí resolvieron sus cuentas con Dios. Pero la realidad es que no sabemos, hoy estamos viendo esta imagen y no sabemos cuánto tiempo nos da el Señor. Todavía Él es paciente, pero si todavía no recibiste a Cristo como Señor y Salvador, hoy es el momento. El Señor ya vino como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ya vino. Hoy ya no vino de esa manera, hoy ya no lo vemos en esa imagen. Cuando venga de vuelta el Señor va a venir con los pies, con sus pies semejante a bronce reunido, refulgente, refulgente como horno. El Señor va a hacer justicia. Hoy es el tiempo de hacer tu cuenta con el Señor, de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Porque no sabes el mañana, no sabes cuánto tiempo te da el Señor. 10:15 era, perdón. Romano 10:15 era el pasaje, perdón, al revés lo anoté. Su voz como estruendo de muchas aguas, también una voz imponente, una voz que se va a escuchar. Yo vivo acá cerca de los arroyos, y cuando se inundan los arroyos y empiezan a golpear, hay un arroyo que se llama el Arroyo del Tigre. Y es decir, la gente del lugar, que no siempre hay tanta crecida, pero cuando llueve muy fuerte dice que se escucha como el bramido de un tigre, de golpear de entre las piedras, que va cayendo el agua y golpea las piedras unas contra otras. Y yo me imaginaba esto, es una voz de estruendo de muchas aguas, y yo creo que Juan, estando ahí en la orilla de ese mar Egeo, también escuchaba y entendía lo que era el golpe de esas muchas aguas que golpeaba contra la orilla, cuando el mar estaba embravecido. Hoy Juan lo expresa de esa manera: escuché su voz imponente, su voz que no se puede callar. Tenía en su diestra 7 estrellas, ahí tenía los ángeles, los mensajeros, lo que habíamos visto, y su boca salía una espada aguda de 2 filos. Bueno, la espada aguda de 2 filos también representa juicio. Juicio, pero juicio que viene por la palabra de Dios. En Hebreos 4:12, vamos a buscarlo. Hebreos 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor trae juicio. Acordémonos de que antes tiene los ojos como llama de fuego, y después de su boca sale esta espada aguda de 2 filos. Penetra, corta. También nos acordamos de lo que dice Efesios 6:17, que habla de la armadura, y cuando habla de la palabra de Dios, habla de la espada como la palabra de Dios. Pero esta palabra de Dios no viene para que nosotros nos corrijamos como estamos en este momento, sino para hacer justicia. Todo se había dicho y no se obedeció. Bueno, hoy llega el momento de la justicia. Y su rostro como el sol refulgente, como el sol resplandeciente en su fuerza. Y ahí vemos la gloria de Dios. Pero también el sol de justicia. Veamos Malaquías. Y otra vez aparece eso, la justicia. Veamos Malaquías 4. Me pegan las hojas. Malaquías 4, el versículo 2 dice: mas a vosotros
los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerro en la manada. El sol de justicia también es el Señor que resplandece como el sol. Ahí vemos la figura también del sol de justicia. Ahora, toda esta figura, en la mayoría de lo que nosotros vemos en la descripción, nos marca justicia, nos marca justicia. Y eso es lo que viene en el día. Un día el Señor se presentó como el Cordero de Dios. Eso lo tenemos en Juan 1:29. Ahora se presenta como el juez. Nosotros tenemos ahí Timoteo, 2 Timoteo. Vamos a leerlo rápidamente. Segundo Timoteo 4:1 dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Él juzgará. El Señor va a juzgar. Y lo vemos acá como juez. Un día se presentó como el Cordero, ahora se presenta como el juez. ¿Cómo estás viviendo tu día a día? ¿Estás pensando que un día te presentarás delante del Cordero o te estás preparando para presentarte delante del juez? A veces miramos al Señor solamente como el Cordero y nos queremos hacer la imagen del Señor solamente como el Cordero que fue inmolado, el Cordero que fue lastimado, el Cordero, y lo vemos como tan desprotegido como un cordero. Sin embargo, cuando estemos delante del Señor, lo vamos a ver así, como lo ve Juan. Vamos a ver al Eterno, al juez, quien juzgará a los vivos y los muertos. Él va a juzgar. Y nosotros tenemos que mirarlo de esta manera. Así va a venir el Señor. Y vamos a ver su gloria. Pero también vamos a ver que es el juez justo quien tiene que hacer justicia. Y eso es lo que sigue en presencia del juez. ¿Qué pasó con Juan? Caí como muerto a sus pies. Es muy interesante esta situación. Juan lo conocía muy bien al Señor Jesús. A ver, había estado desde el principio, lo siguió. Uno de los primeros seguidores que tuvo el Señor Jesús. Fue uno de sus apóstoles. Pasó 3 años con él al lado. Hablamos del discípulo amado, ¿eh? ¿Cuántas veces lo hemos nombrado de esa manera? Recostado al lado del Señor, puesto al lado, tocando al Señor tan cercanamente. Lo vemos cuando estuvo en la transfiguración. Juan estuvo en momentos claves de los milagros del Señor, del poder del Señor. Cuando el Señor está en la cruz, está muriendo el Señor, Juan estaba cerca. Cuando el Señor resucita, Juan es uno de los que entra a la tumba. A ver, Juan estaba cerca. Juan conocía muy bien al Señor, pero Juan ve esta imagen y cae como muerto a sus pies. Porque está viendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. No dimensionamos a veces quién es nuestro Salvador. Como decíamos recién, lo vemos como el Cordero nomás. Pero hoy tenemos que mirarlo de esta manera. Y tal vez Juan tenía ese pensamiento del Señor, es decir, del Señor familiar, que lo tenemos que tener así. Un Señor cercano, un amigo, si hacemos lo que Él nos manda. Pero alguien cercano de nosotros. Pero también lo tenemos que ver como el juez que va a venir. Y Juan lo ve de esa manera. Juan se encuentra en esa manera y cae como muerto a sus pies. Él se derrama a sus pies, a los pies del Señor. Y el Señor tiene que decir esto: no temas, no temas. El Señor lo tranquiliza. El Señor dice: tranquilo, Juan, no tenés que temer.
no tenés, no hay, no tiene que haber temor en vos, pero temor de muerte. No estaba hablando de temor al Señor. Nosotros tenemos que temerle al Señor, pero no este temor de muerte, un temor reverente, un temor que nos lleve cada día más al Señor, a cumplir la voluntad del Señor. Los que somos de Cristo, no tenemos que tener temor a encontrarnos delante del Señor, pero también tenemos que obedecerle. Ahí lo dice en 1 Juan 2, 28 y 29, que nos habla de seguir, de hacer la voluntad de Dios, de amarlo y de obedecerlo. Seguimos otro de los puntos. El Señor revela, tranquilo Juan, tranquilo, no temas, mirá, soy yo, y le muestra quién es. Y una de las cosas más clave es decir, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Señor lo tranquiliza a Juan, pero por otro lado le dice, mirá, yo soy el Eterno, y yo tengo la llave, yo tengo poder, tengo autoridad y tengo dominio. Todo está en mis manos. Tranquilo, Juan, todo está en mis manos. Todo lo estoy ordenando yo. Y acá pone 3 cosas en clave y algo que aprendí en este tiempo con las enseñanzas ahí de Eduardo en el Müller, era estas tres divisiones que hay en lo que es Apocalipsis, que era, bueno, las cosas que has visto, las cosas que Juan ya había visto, estaba escribiendo, las cosas que son esas cartas a las 7 iglesias directamente mandadas y las cosas que han de ser después de esta, lo que van a ver después de las 7 iglesias. Y todo eso Juan lo tenía que ordenar, lo tenía que escribir. Y era el mensaje que tenía el Señor para todos, no solamente para las 7 iglesias, es para todos nosotros. Cuando ustedes analicen estas 7 iglesias, nosotros acá en Merlo estamos haciendo un poco, estudiando el Apocalipsis, y estamos ahora justamente en las 7 iglesias, y estamos estudiando cada una en particular, y cada una en particular nos toca un punto. Cada una en particular hace que reflexionemos sobre algo que está pasando en nuestro lugar, algo que estamos haciendo, tal vez, gracias a Dios, estamos haciendo bien, y algo que estamos haciendo mal, y que tenemos que cambiar. Y hay del Señor una represión, un reto, un abrir los ojos que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Ahora, todas estas cosas, es decir, están divididas en estos tres puntos. Y termina con el misterio. El Señor revela el misterio de lo que son estos 7, los 7 mensajeros y las 7 iglesias que estaba mostrando en los candeleros y en las estrellas. La pregunta es esta: ¿estás preparado o estás preparada para ver cara a cara al Señor? El Señor ya no se presenta como el Cordero. Si bien lo vamos a ver en Apocalipsis, vamos a ver al Cordero inmolado, el que va a abrir el libro, pero hoy tenemos que pensar en que a Juan se le presenta el juez, se le presenta el Señor de señores, el Rey de reyes, y eso está delante de Juan, y está delante de cada uno de nosotros. Nosotros, cuando nos presentemos delante del Señor, cuando entremos en su presencia, estemos delante de Él, lo vamos a ver así. ¿Y estamos preparados para estar cara a cara con el Señor? Hay una canción muy conocida de Marco Vidal que habla de esto, que estar en su presencia y estar cara a cara con el Señor. Y siempre la he cantado y me encanta esa canción, pero cuando veía esto de Juan, me impactaba y decía, Señor, yo no sé si estoy tan preparado para verte cara a cara, para que vos mires
todo lo que yo he hecho. Y esto tiene que hacer en nosotros que modifiquemos nuestra forma de actuar. ¿Cómo te estás preparando para el encuentro con el Señor? ¿Estás dispuesto, ya listo, para que el Señor te llame a su presencia? No lo sabemos. ¿Cuándo va a pasar? No lo sabemos. No lo sabemos. En un abrir y cerrar de ojos, el Señor va a decir cuándo. Y no lo sabemos. Hoy están pasando cosas que realmente nos asombran. La tecnología crece de forma gigantada. Nosotros no sabemos cuándo nos vamos a encontrar con el Señor, pero sabemos que nos vamos a encontrar. Ahora, ¿estamos listos? ¿Estamos cumpliendo con la misión que el Señor nos puso? ¿Estamos andando en la obra que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella? Yo quiero que te quedes con esta pregunta y te quedes pensando y meditando en esto. Porque muchas veces no pensamos en que un día nos vamos a encontrar con el Señor cara a cara, que no se va a presentar, tal vez como ese cordero indefenso que nosotros a veces vemos hasta en la Biblia, que fue molido por nuestro pecado, que el castigo de Dios cayó sobre él. Nos vamos a encontrar con el Señor de señores, con el Rey de reyes, quien cuando se presente toda rodilla se doblegará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Que el Señor les bendiga. Oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona,
nuestro